Lecciones de vida de los fariseos. Lecciones de vida de los fariseos. Amén. Y esa es la primera de las varias lecciones. Y el tema se llama Invalidan la palabra de Dios por la tradición. Invalidan la palabra de Dios por la tradición. Y vamos por favor a Mateo 16, verso 6. Mateo 16, verso 6. Mateo 16, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos piensan dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5,000, de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, verso 12, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los saduceos y de los fariseos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor. Te pedimos que hoy nos hables a nuestro corazón y podamos, Señor, entender cuál es tu buena voluntad. Que a través de tu palabra nos enseñes y que podamos nosotros, Señor, también ser instruidos por ti, de tal manera que nuestra vida sea transformada a tu voluntad, a través de tu palabra y por el Espíritu Santo que está en nosotros y obra en nosotros. Redarguye, exhorta, fortalece y dirige nuestro corazón y nuestros pensamientos. De tal manera, Señor, que podamos vivir siempre en tu presencia y agradecidos por todo lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A través de estas lecciones de los fariseos,
reconocer, ¿verdad?, que necesitamos honrarlos de tal manera que todo lo que hagamos, ¿verdad?, no solamente honra a nuestros padres, sino a Dios mismo. El Señor no dijo, hónralo si te hizo bien o mal, honralo si se portó bien tu papá o tu mamá, si te dio todo lo que querías. El mandamiento es hónralo. Sea chueco, sea derecho, haya sido un mal padre, no haya sido, como sea, o el mejor, el mandamiento es honrarlo. Pero ellos, ¿verdad?, con tal de no ir más allá, decían, no, pues nomás dile, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, no darle, nada más decirle, ahí estoy, cuando quieras, aquí estamos. ¿Necesitas algo? Ahí me dices. Y a veces actuamos muchas veces así. Pero no debe de ser así, mi amado. Tenemos que honrar a nuestros padres. Entonces ellos quebrantaban eso, cambiaban el mandamiento de tal manera que se les acomodara y que no fuera algo pesado para ellos. Entonces hoy en día sucede lo mismo. No se habla en el púlpito, no se habla del pecado, de la condenación. Solamente hay que hablar del amor de Dios. Porque Dios es amor. Pero no hablemos del pecado, de la condenación. Es más, no hablemos ni del arrepentimiento, ¿no? Porque vas a hacer que la gente se vaya. La gente se va a sentir ofendida, como los fariseos también, que se sentían ofendidos cuando el Señor les hablaba la palabra. No digas eso, porque se puede ofender la gente y se puede ir y no lo vamos a ganar para Cristo. Cambian, ¿verdad?, el mandamiento, cambian la palabra de Dios para acomodarla, ¿verdad?, a lo que ellos quieren. Eso hacían los fariseos. Y hoy en día pasa lo mismo, mi amado. No podemos quitarle ni ponerle a la palabra. La palabra es como es. Muchos la van a recibir, otros no. Así como muchos se van a salvar y otros tantos no se van a salvar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. No dice la palabra, ¿verdad? Porque el camino a la vida eterna, ¿cómo es? Estrecho y largo. Pero el que lleva a condenación es ancho, amplio y corto. Y dice, muchos van por ese camino. Así es que, mi amado, no debemos y no podemos quitarle a la palabra de Dios, sino predicarla de la misma manera que el Señor lo predicó. Es bueno predicar el amor de Dios, es bueno predicar la misericordia de Dios, pero también hay que predicar la justicia, el arrepentimiento y la condenación, porque de otra manera la gente no va a saber hacia dónde va, así como la salvación. No podemos quitarle ni ponerle. Fíjate por lo que dice el verso 7, ahí mismo. Hipócritas, fíjate lo que le dice el Señor a los fariseos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso debemos de nosotros pensar. Porque una tradición muchas veces es un mandamiento de hombres y no lo que dice el Señor en su palabra. Y Él les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me honran en vano enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, porque así han sido enseñados. Entonces, mis amados, si nosotros seguimos tradiciones que no entendemos, sin ir a la palabra de Dios y entender si lo que estoy haciendo es correcto delante de Dios o no, porque ese es mi fundamento. Yo tengo que ir a la palabra de Dios para saber que lo que estoy enseñando es correcto o no. ¿Dónde está mi fuente? La fuente tiene que ser la palabra de Dios, no torciendo la palabra de Dios, no quitándole, como lo hacían los fariseos, tratando de
de acomodarlo para que se sintieran a gusto. Y poniendo, ¿verdad?, leyes o reglas que en algún momento son más importantes que el mandamiento. Me ha tocado, y desde que conocí al Señor, yo he ido a diferentes, fui pues en algún tiempo a diferentes iglesias de diferentes denominaciones. Y de ahí aprendí algo de cada una de ellas. Algunas tienen reglas muy, muy estrictas dentro de la iglesia. Inclusive, a veces son más importantes las reglas que lo que el Señor habla en su palabra. Y tenemos que tener cuidado. Ciertamente en la iglesia tiene que haber orden y tiene que haber reglas, pero toda regla tiene que ir también conforme al mandamiento de Dios. No porque a mí se me antoja o porque yo quiero que así sean las cosas, sino por lo que el Señor habla en su palabra. ¿Sí me explico? Sobre eso, entonces yo voy a establecer las reglas también en la iglesia. Inclusive el apóstol Pablo le dice a Timoteo algunas de las cosas que tiene que acomodar en la iglesia de Corinto. Entonces, mis amados, no podemos poner las reglas de la iglesia internas como algo que tiene más peso que la palabra de Dios, para nada. Al contrario, la palabra de Dios siempre debe y tiene que ser la autoridad en la iglesia, la autoridad sobre el pastor y la autoridad, ¿verdad?, sobre los hermanos. La palabra de Dios, no hay otra cosa que sea más importante que eso. Podemos tener reglas internas de orden, en algún momento de disciplina interna, pero de vida o espirituales, ponerlas esas reglas como valor espiritual en mi vida, no funciona. No funciona, porque a veces hacen esa mezcla, ¿no? Una de tantas es la cobertura espiritual. Algunos se atreven a decir, ¿verdad?, que si te sales de esta iglesia o de la iglesia, pierdes tu cobertura, entonces eres un huérfano, no tienes casa, no tienes un padre y no tienes un montón de cosas. La Biblia no habla de eso. Es más, yo no he encontrado. Al único padre que yo he encontrado es Dios. Y el que me compró a ti y a mí y a precio de sangre, y Él sí ha dado la vida por mí, y que me llamó su hijo, es el Señor. Fuera de eso no hay otro. Así es que, mi amado, cuando imponen este tipo de cargas y de reglas, muchas veces son porque así fueron enseñados. Y le dan peso a eso. Que si te sales, pierdes casi tu salvación, ¿no? Algo otros he escuchado del diezmo, ¿verdad? Que si le ponen tanto valor al diezmo que si no lo das, pierdes tu salvación. Entonces, son ese tipo de tradiciones que sigue la gente, que muchas veces, sin entenderlo, están siguiendo una tradición, porque no han ido a la palabra de Dios. Cuando una persona sale de una congregación y quiere levantar una obra, pero no se despoja de lo que le fue enseñado, no se despoja de toda la doctrina y empieza a través de la palabra de Dios a fundamentar esa nueva obra, va a ser lo mismo. ¿Vale? Va a ser lo mismo. Puedes salir de la iglesia, vamos a decirle manantial de vida, sales de la iglesia molesto, enojado, frustrado, lastimado, sales de la iglesia, pero haces otra obra, pero sigues con lo mismo de, ¿cómo dije? Manantial de vida. O sea, saliste de manantial de vida, pero manantial de vida no salió de ti. Y sigues predicando lo mismo. Y caes en los mismos errores. Porque hubo muchos que empezaron bien, así como los fariseos. Los fariseos empezaron bien, queriendo que el pueblo siguiera el mandamiento. Pero se envolvieron en las reglas y las hicieron tan importantes para tener control de la gente, que los hizo más importantes, hicieron más importantes las reglas que el mismo mandamiento.
Y lo mismo sucede hoy en día. Sale un hombre, una persona de una iglesia, levanta otra obra, ¿verdad? Porque salió lastimado, herido, frustrado, lo que tú quieras, pero en algún momento vuelve a cometer las mismas cosas de por las cuales él se salió o ella se salió de esa iglesia y comete los mismos errores. A empezar a imponer, a empezar a predicar cosas que no debes. Cuando saliste ahí, te sentiste libre, pero entraste y empezaste a levantar algo y vuelves otra vez a esclavizarte, porque así fuiste enseñado. Entonces, se está siguiendo una tradición, porque no fue el único. Y así sucede mucho con muchas personas. Cuando sale de una iglesia, vamos, de otra denominación, y viene aquí con nosotros, obviamente ve que es algo diferente. Diferente a la iglesia bautista, diferente a la pentecostal, diferente a la luterana, etcétera, etcétera. Claro que somos diferentes. Por supuesto. Pero si te saliste de una denominación porque estás frustrado, porque estás, ¿cómo se dice? Dolido, lastimado, o no era lo que tú pensabas, pero andas buscando esa otra denominación igual. Así es la gente, ¿no? Siguiendo una tradición. Ay, es que yo soy pentecostal y ando buscando una iglesia pentecostal. Entonces no estás buscando al Señor. No estás buscando la verdad. Estás buscando una tradición. No estás yendo a la palabra de Dios, a que Dios te dé dirección y te diga, es por aquí. Y pasa mucho en muchas personas así, mi amado. Si verdaderamente queremos buscar a Dios, Dios te va a poner donde debes de estar. Pero no porque estés buscando un nombre, una denominación o una religión, una iglesia, donde tú te sientas identificado. Si te vas a identificar con algo, que sea la palabra de Dios. Ahí identifícate. Y una vez que te identifiques ahí y que veas la verdad de las Escrituras y que a través de la Escritura el Señor te describa cómo eres y qué es lo que está mal en ti, y entonces tus pensamientos los dirijas a la palabra de Dios, entonces vas a encontrar el lugar correcto. Porque desafortunadamente muchas personas quieren que la palabra de Dios, ¿verdad?, se acomode a sus pensamientos. Y no es así. La palabra de Dios no se debe de acomodar a mis pensamientos. Mis pensamientos tienen que acomodarse a la palabra de Dios. El sentir de mi corazón no es lo que la palabra de Dios se acomode al sentir de mi corazón. No, que mi corazón se acomode a lo que la palabra de Dios dice. Porque entonces no estamos buscando a Dios. Estamos buscando un lugar donde me sienta a gusto. Donde no me digan cosas duras, cosas que me ofendan, porque así como los fariseos se ofendían cuando el Señor les respondía, ¿verdad? Oye, y ahorita lo vamos a ver, oye, se ofendieron. El Señor siguió diciendo, verso 10. Llamando a la multitud les dijo, oíd y entended, escucha y entiende. Porque a veces escuchamos, pero no entendemos. Escucha y entiende. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina. Y esto no lo sabían los fariseos. Ellos todo lo miraban literalmente. Si me lavo las manos 7 veces y como, limpio, mi cuerpo no se contamina, sigo siendo santo. Si voy a la iglesia, ¿verdad? Algunas de las abuelitas decían, mira, no falles 7 veces a misa y le pides lo que tú quieras al Santísimo
y te lo va a cumplir. Así decían, ¿o no? Así le decían, pero no, no es así, no es así. ¿Y tu vida? ¿Tu testimonio? ¿Tu vida espiritual? ¿Dónde está? ¿Tu cambio, tu transformación? ¿El nuevo hombre? ¿Dónde está eso? ¿Qué es lo importante aquí? El Señor les hace ver que lavarse las manos no tiene ningún poder sobre los apetitos de tu corazón. Como hoy en día, ¿verdad? Algún hermano, conoció un hermano que cuando le llegaba visita, ya te lo he dicho, ¿verdad? Se ponía aceite el hermano. Aceite. ¿Para qué? Para que cuando venían las visitas, los demonios no se le pasaran. Hazme favor. Y su vida no se quiere congregar. Habla mal de los pastores, ninguno le es como que él es el maestro y que califica quién sí, quién no. Hermanos, así es como los fariseos también actuaban. Y agarraban esas tradiciones, pensando que esto los iba a mantener limpios, puros y santos. Pero el corazón podrido. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Porque sí se ofenden cuando les hablas con la verdad. Porque esta, no mi palabra, esta palabra sí llega a ofender. Porque te llega a confrontar con las cosas que estás mal. Llega a descubrir tu corazón y los deseos de tu corazón. Porque dice la palabra, ¿verdad? Dice la Escritura que la palabra de Dios es como espada que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando tú hablas la palabra como es, sin quitarles y ponerle, el corazón de esas personas queda expuesto y se ofenden. Así es que, mi amado, si te sientes ofendido por lo que estoy hablando, no soy yo. No me eche la culpa a mí. La palabra. ¿Sale? También a mis hermanos que nos están viendo por allá. No se ofendan. Más bien pónganse a pensar. ¿Por qué me está doliendo? ¿Por qué me está molestando? ¿Cuál es el fundamento? Deberíamos de ponernos a pensar eso y no ofendernos cuando es la palabra de Dios. Pero respondió él, les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Eso es lo que el Señor dijo, déjenlos, son ciegos, no entienden. Aunque se les diga. ¿Cuántas veces el Señor Jesús no les enseñó? Y les hizo ver su error. Y aún así querían seguir al Señor para ver en qué lo podían cachar, para echarle mano y matarlo. Porque así están. Están viendo, ¿verdad? En dónde te equivocas. Así es que si estas personas, ¿verdad?, que se ofenden cuando tú hablas la palabra y predicas la palabra como es, se sienten ofendidos, ¿verdad? Hay mucho fariseo moderno entonces. Mucho fariseo moderno. Y tiene que ofender. Si te confronta y te duele, pues sóbate. ¿Verdad? Respondió Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús les dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina? O sea, lo literal. Así es que nosotros no comemos cerdo porque el cerdo es impuro. El Señor lo prohibió. Si entendemos el contexto del por qué el Señor prohibió ciertas cosas en el Antiguo
Testamento. Entonces entenderemos el por qué el Señor lo prohibió. Pero mientras no vayamos y hagamos un estudio del por qué cada regla tenía su razón de ser y por qué el Señor la puso, vamos a decir como los fariseos, literalmente, ¿verdad? Yo no como cerdo porque el cerdo es impuro y yo quiero estar bien puro. El Señor está diciendo, todo lo que comas, ya sea cerdo, ya sea iguana, armadillo, puercoespín, cocodrilo, ¿qué más hay? No sé. Todo eso, ¿a dónde va? Hacia acá, ¿verdad? ¿A dónde va? A la letrina. A la letrina. Pero dice el Señor, pero lo que sale de la boca, sale del corazón. Y esto contamina al hombre. Puedes ocuparte de no comer cosas, entre comillas, ¿verdad?, impuras, cosas que para ti son impuras o que el Señor en el Antiguo Testamento los prohibió. Y puedes decir, no, es que nosotros no comemos cerdo. Ah, sí. ¿Por qué? Porque el Señor lo prohibió, porque nos contamina. Puedes abstenerte de eso para que te mantengas impuro. Pero ¿y tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Puede acaso tu corazón estar libre de pecado porque te abstuviste de comer cerdo? ¿Puede acaso tu corazón estar limpio porque no entró cosa inmunda en tu boca? El problema es aquí y no lo han entendido muchas personas. El problema viene desde aquí. Desde el por qué hago las cosas y para qué las hago. Si no hay el deseo, el entendimiento de hacerlo aquí. Esta misma persona que me decía que por qué los hermanos no se paran a leer la Biblia, también me decían por qué los hermanos no se postran cuando oran. Deberían de postrarse y pararse cuando leen la palabra de Dios. Le digo, hermano, yo puedo tener aquí una coreografía con los hermanos y decirle, párese, siéntese, adore al Señor postrado. A ver, todos nos postramos, todos nos paramos, todos leemos la Biblia parada, así. Pero ¿cuántos los van a hacer con entendimiento y con un corazón sincero? Lo están haciendo porque yo les dije, pero no ha nacido en su corazón hacerlo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si en tu corazón no ha nacido? Entonces no se trata de poner reglas, sino vamos adentro, a la raíz del problema. Vamos a profundizar en el corazón. Por eso el Señor les dice, hey, escuchen y entiendan. El problema no es que si te lavas, es más, vete, jabónate, que te bañen de aceite si quieres, aceite de la unción y te zambutan en un tambo, pero de nada te va a servir, porque aquí es el problema. Aquí está contaminado y mientras eso esté contaminado y no esté limpio, aunque te vayas tú solo, había hermanos, ¿verdad? Fíjate hasta dónde caen los hermanos. Y esto es verídico. Ya falleció el hermano, Dios lo tenga en su santa gloria. Pero hace unos años, cuando yo todavía estaba en otra iglesia, en la primera iglesia donde me congregué, había un hermano, porque invitaban a varios hermanos para ir de campamento. Pero había un hermano, pastor, que él iba al campamento, pero él se apartaba. Mis hermanos se van a acordar de quién más o menos. Él se apartaba y apartaba a su gente, porque decía, yo no quiero que mi gente se contamine. No socializaban con los demás. ¿Sí o no, hermano? No estoy mintiendo, ¿eh? Le tocó ir a mí también. Entonces,
Se apartaban. Y los hermanos, no, pues por allá. Nomás cuando se venía el servicio, ya se venían. ¿A qué vamos entonces? A contaminar. No, no me contamino porque la hermana usa pantalones, la otra usa falda, la otra usa velo, la otra no usa velo, ¿verdad? Y me puedo contaminar. Por favor, hermanos. Ojalá y por la vestimenta y por apartarnos de cosas entre los mismos hermanos, porque tú haces y yo no hago, abstenerme de comer ciertas cosas, pudiese estar yo bien limpio delante del Señor. Ojalá hubiera sido más fácil la salvación. Pero no es eso. El problema no es eso. El problema está aquí. Y el Señor fue más allá de una regla y más allá de un mandamiento o una tradición que seguían los fariseos. Y el Señor fue directo al corazón. Tu problema no es que si te lavas o no. Tu problema está en el corazón. ¿Cómo eran los fariseos? Envidiosos, ¿verdad? Altivos. No eran arrogantes. ¿Te acuerdas cuando el Señor pone una parábola, ¿verdad? Donde el fariseo y el publicano van y oran, ¿verdad? Y el otro oraba de pie. Señor, yo no soy como ese fariseo. Yo oro, yo ayuno. No, hombre. Yo diezmo, ¿verdad? Se te viene a la mente varios de hoy. Yo diezmo, yo esto. ¿Y qué dice el Señor al final? El publicano, ¿verdad? Ni siquiera quería levantar su cabeza y decirle, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Mira, una parábola fue un hecho verídico. No es algo que el Señor se sacó de la manga, ¿no? Para enseñarnos, no. Fue algo verídico y que a través de esa vivencia el Señor les trajo un significado espiritual grande. Eso es una parábola. Así es que todas esas parábolas que el Señor habló tienen un fundamento, o sea, fueron cosas, vivencias, pero a través de eso sacó un valor espiritual grande. Entonces, cuando él habla del fariseo y del publicano, es algo que pasó. No es algo que no pasó o que el Señor se lo sacó de la manga para decirles. No, es algo que pasó. Así es que, mi amado, fíjate bien. Verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. Entonces, mis amados, a veces seguimos tradiciones que no entendemos. Cuando trabajaba en la estación de radio, hace ya unos ayeres, dábamos nosotros unas cápsulas de Alex Day. Alex Day, no sé si vive todavía, pero fue un motivador en aquel entonces, ¿no? Daba conferencias motivacionales, ¿no? Alex Day. Entonces en la radio poníamos cápsulas de Alex Day, ¿no? Algo para reflexionar. Y se me quedó grabado más o menos, no creas que me acuerdo ahí, pero más o menos, él puso dijo esta historia, ¿no? Esta reflexión. Y cuando se casó con su esposa, veía que cada vez que iban al mandado, su esposa al jamón lo cortaba en cuadritos y una parte lo ponía en el refrigerador, ¿verdad? Y la otra lo guardaba y lo sacaba, ¿cómo se dice? A la ventana. ¿Así? Entonces, en una ocasión, él estando viendo eso, dijo, bueno, a ver, mija, le dice, oye, amor, ¿por qué cada vez que vamos al mandado tú agarras un pedazo de jamón y parte lo pones ahí y el otro lo pones en la ventana? Dijo ella, no sé, mi mamá así lo hacía. Entonces él fue y le preguntó a la suegra, ¿no? Fue con la suegra y le dijo, oiga, suegra, fíjese que cada vez que vamos al mandado, mi esposa parte el jamón y parte lo pone en el refrigerador y un pedazo lo pone acá en la ventana. Entonces yo le pregunté a ella que por qué lo hacía y me dijo que usted también lo hacía. Entonces
vengo a preguntarle por qué lo hacía. Y ella dijo, la suegra, no sé, mi mamá lo hacía. Entonces, pues él ya intrigado dice, pues voy a preguntarle a la abuela, ¿no? Y ahí va con la señora, oiga señora, fíjese que le empezó a decir la historia, mi esposa cada vez que vamos al mandado hace esto y pone una parte en la ventana. Entonces le pregunté a mi esposa, no sabía que vio a su mamá hacerlo. Entonces ya fui con su hija, o sea, su mamá, la mamá de mi esposa, y tampoco me dijo que usted así lo hacía. Entonces, dígame por qué lo hace. Ya estaba así, ¿no? Y le dice la señora, bueno, es que cuando nosotros íbamos al mandado, yo sacaba el jamón porque lo partía porque mi refrigerador era chiquito. Y sacaba una porción y la ponía en la ventana porque en la noche venía un gato. Y le dejábamos algo para comer al gato porque cerrábamos la ventana si no estaba dentro. Ah, ya entendí. Así va una tradición. Sin entender por qué, para qué, ni un fundamento, solo porque así nos enseñaron, así vimos y así vamos siguiendo esa tradición, sin tener entendimiento, mi amado. ¿Dónde está nuestro fundamento para hacer las cosas? ¿No está en la palabra de Dios? Entonces, cuando seguimos una tradición ya nos vamos lejos de la palabra de Dios. Una de las funciones de la ley oral, o sea, de las tradiciones que hacían, era interpretar la ley mosaica. O daban una actualización, ¿verdad? En aquel tiempo y en los tiempos de hoy. Porque no sé por qué dicen que en aquellos tiempos era otra época y hoy es otra época. Entonces tenemos que actualizar las cosas a nuestra época. Pero el problema sigue siendo el mismo. No es la época, es el corazón del hombre. El problema sigue estando allí. No es porque aquellos no tenían internet o porque no tenían celulares. El problema sigue siendo el corazón. Pero bueno, entonces estos, a través de sus tradiciones y a través de sus enseñanzas, así de esa misma manera enseñaban al pueblo. Pero llegaron a hacer las reglas y las tradiciones con más valor que la misma palabra de Dios y que empezaron a desplazar eso. Lo mismo que pasa hoy en día en las iglesias, que vale más la tradición que lo que dice la palabra de Dios. Esto no debe de ser así. Ellos, ¿verdad?, cambiaban algunos aspectos que no estaban contemplados en la ley, pero ellos lo ponían para hacerlo. Entonces había un concepto aquí, ¿qué es no hacer trabajos o labores en sábado? Ellos lo tomaban como general, tanto que estaba prohibido levantar alguna cosa que se haya caído. Para que te des una idea, ¿no? Estaba prohibido, ¿cómo se dice? Hacer cosas comunes. La mujer no podía hacer trabajo, comida ni nada, me imagino. Gloria a Dios, que regrese ese día. Bueno, los fariseos encontraron un pasaje en la palabra que decía que si tu buey se cae en el sábado, en el sabbat, tenías que sacarlo, por supuesto. En general, los fariseos enseñaban que la vida siempre estaba por delante de cualquier cosa de la ley. Entonces, si tu buey cae a un hoyo, pues ve y sácalo. Pero fíjate lo que pasó aquí con Jesús. La Biblia dice de una mujer encorvada que hacía 18 años
que no se podía enderezar. ¿Te acuerdas de esa? Y el Señor la sanó en un día de reposo. Y los fariseos se enojaron de que Jesús haya sanado en el día de reposo. Le reclamaron: ¿por qué la sanaste? Era día de reposo. No debes de hacer trabajos en el día de reposo. Como que si la profesión del Señor era de ser médico. Porque obviamente si fueras médico, no tenías que trabajar. Pero cómo ellos torcían y acomodaban las cosas para ponerlas a su manera. Fíjate lo que dice Lucas 13:14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues, venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Fíjate. Así es que si uno se está muriendo, discúlpame, dile a la muerte que hoy no puedes, porque es sábado, que venga el domingo. El domingo está disponible. Está prohibido morirse el sábado, enfermarse el sábado. Entonces, si te das cuenta de lo que está pasando aquí, no sé si me estás entendiendo lo que quiero hablar acerca de las tradiciones y de cómo los fariseos se manejaban también con esas tradiciones. Fíjate lo que le responde el Señor. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. 16. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que hacía él. Fíjate lo que dice. Imagínate cómo es posible que no hagas un bien en el día de reposo, porque para ellos el día de reposo era intocable. No han entendido, porque hoy en día hay algunas denominaciones que todavía guardan el sábado, porque no entienden lo que significa el día de reposo. No es el sábado. El día de reposo todo fue sombra y figura de lo que había de venir. Nuestro reposo se llama Jesucristo. Lo puedes leer ahí en Hebreos, en la carta a los Hebreos, que nunca entraron en el reposo del Señor. Anduvieron, ¿verdad?, por la dureza de su corazón todo ese tiempo en el desierto, ¿verdad?, hasta que esa generación se fue. Nunca entraron en el reposo. Pero ahora nosotros estamos en el reposo. Y ese reposo es Jesucristo. Así es que no es el día, sino todo es sombra y figura de lo que el Señor Jesús iba a hacer. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. De nuestras obras, de todo, Él es nuestro descanso. Fíjate, entonces, ¿por qué sanar se consideraba trabajo? Los líderes religiosos lo veían como parte de la profesión de un médico y estaba prohibido practicar la medicina en el día de reposo. El principal de la sinagoga no vio más allá de la ley a la compasión de Jesús de sanar a esta mujer encorvada. Jesús lo avergonzó junto a los demás líderes al señalar su hipocresía, porque sí le hacen un bien a un animal, pero ¿cómo no le vas a hacer un bien a un semejante, por Dios?
Podían desatar su ganado y cuidar de él, pero no querían regocijarse cuando se liberaba una vida del poder de Satanás. Cómo es absurdo, ¿verdad? A veces la gente no tienen el entendimiento de lo que significa una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Hay mucha gente que se enamora de sus perros, de sus mascotas. No digo que está mal, cada quien. Pero en algunas ocasiones vale más la vida de un animal que de una persona. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? No digo que suceda aquí, pero sucede en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque su corazón está desviado, no entienden, no saben. En otro de los evangelios dice el Señor, van y desatan su buey y su asno. Cuanto más esta mujer vale más que un buey y que un asno. Otro ejemplo del cual el Señor sanó en el día de reposo es Mateo 12:10, donde había una persona con la mano seca. He aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Fíjate bien, no entendían. O sea, ya había sanado a una mujer encorvada, la había hecho libre, la había desatado de esa atadura de Satanás, pero ellos dijeron, no, vamos a ver si lo vuelve a hacer. Es día de reposo, es más importante el día de reposo, es más importante guardar el sábado que una persona sea liberada, que una persona reciba un bien, que una persona sea sanada. Es más importante el sábado. Creo que nuestros valores, al menos también en este mundo, están de cabeza. Y así actuaban los fariseos. Así actuaban. Mateo 12:10 dice, he aquí, había allí uno que tenía una mano seca, o seca la mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cae en el hoyo, en el día de reposo, ¿no le echa mano y la levante? El lunes estamos viendo una de las parábolas del Señor Jesús. La parábola es la de el buen samaritano, que un hombre fue golpeado por ladrones y fue dejado en el camino. Y pasando por ahí en el camino pasó un sacerdote y lo miró y se fue de largo. Y luego pasó un levita y lo miró también y se fue de largo. Pero llegó un samaritano. Y los samaritanos de los judíos no se llevaban. Eran enemigos. Pero ese fue movido a misericordia. Y a pesar de que no se llevaban, eran enemigos, eran contrarios y había discusiones y pleitos entre ellos, el samaritano, movido a misericordia, lo llevó al mesón, sanó sus heridas y le dijo al mesonero, ten, te dejo tanto, y si se necesita más, yo vengo y te pago. Entonces, mis amados, yo les decía, ¿por qué el levita y el sacerdote no tuvieron misericordia cuando hablamos de un levita, un conocedor de la palabra de Dios?
Un sacerdote, obvio, uno que sirve en el templo, conoce la palabra de Dios. Pero como ellos, ¿verdad? No se pueden contaminar. Son exclusivos, ¿verdad? Santos. No toques al ungido del Señor. Cosas de esas, ¿no? No se podían contaminar ellos. Estamos en otro nivel de gloria nosotros. Estamos en otro, ¿verdad? Nivel espiritual. Ustedes son plebeyos, ¿verdad? Nosotros somos. Bueno, así actuaban los fariseos, ¿eh? Ahí nomás se los dejo. Entonces, ¿por qué los otros no hicieron lo mismo? Y yo les pongo este ejemplo. ¿Qué tal que si ese hombre hubiese sido el hermano del levita, o el hermano del sacerdote, o a lo mejor el primo, o el hijo? ¿A poco no lo hubiera ido y lo hubiese rescatado? Por supuesto. Porque si estos, que les dice el Señor, ¿qué hombre hay de vosotros que tenga una oveja y si cayere al hoyo en el día de reposo no va y le echa mano y lo levanta? Porque eso lo hacían. Porque sí lo hacían. Porque si te dicen, oye, fariseo fulano, fíjate que vi tu oveja y se fue al hoyo y es la mejor. No, pues vamos y la sacamos porque pues es la que me da leche, es la que me da lana, ¿no? Hay que sacarla. Hipócrita. Dice el Señor más adelante en el verso 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale? Por consiguiente, dice el Señor Jesús, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito hacer bien. Mi amado, esos solamente son unos ejemplos de cómo los fariseos, por causa de sus tradiciones, invalidaban la palabra de Dios. Cómo a través de sus tradiciones las hicieron con más valor, más autoridad y más importantes aún que los mandamientos. Porque no había un entendimiento de lo que significaba el mandamiento. Y muchas veces, mi amado, desafortunadamente, mucha gente sigue una tradición sin tener un entendimiento claro de lo que es o no correcto delante de Dios. Ah, porque el pastor lo dijo. Ah, porque el profeta lo dijo. Ah, porque fulano lo dijo, ¿verdad? Y si lo dijo, ¿sí? Es como cuando escuché un comentario, no me voy a meter mucho en eso, pero un pastor, ¿verdad? Que se volvió a bautizar por segunda vez, diciendo que había entendido el poder de las aguas y cosas de esas, ¿no? Y que se tuvo que renovar votos con el Señor. Bueno, la palabra de Dios dice un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre. Y que una vez que pones la mano en el lado, no es de voltear para atrás. Que cuando fuiste bautizado, fuiste sepultado. Ya tu hombre viejo debe de estar en el fondo del mar. Ya no hay de que vamos a renovar votos. O eres del Señor o no lo eres. O rendiste tu vida a Cristo o no la rendiste. Así de sencillo. Pero bueno. Entonces, renovó votos porque había entendido y se le había revelado por el Espíritu que el poder de las aguas y que tenía que bautizarse otra vez. Yo no lo vi, a mí me lo dijeron, Y le pregunté, ¿y los comentarios cuáles eran? No, pues algunos pusieron el pasaje de Hebreos, una sola fe, un solo bautismo. Pero hay otros que decían, ¿verdad? Si el Espíritu le dijo, ya ni hablar. Ya le dijo el Espíritu. Y yo digo, ¿es en serio? Bueno, ¿y la palabra entonces dónde la dejamos? Se supone que si somos guiados por el Espíritu te va a llevar a esto. Porque fue inspirada por Él mismo.
Y si el Espíritu te está hablando, lo vas a encontrar aquí. Porque si te habla y te dice algo que está en contra de esto, ten cuidado. Primera de Juan dice, no creáis a todo espíritu, porque no todo espíritu viene de Dios. Entonces yo no me puedo guiar nada más porque me dijo el Espíritu. Si yo no entender verdaderamente si está o no. Porque si amamos lo que el Espíritu nos dice, es que amamos la palabra de Dios porque por Él fue inspirada también. Así es que, mi amado, no crean, yo batallo muchas veces con muchas cosas en mi mente también, Y más cuando estoy sacando una prédica de lo que voy a decir, ¿por qué lo voy a decir? Y se me van a decir, esto sí, pero luego sigo investigando, sigo leyendo y me encuentro con otra cosa que no es. Dije, ay Señor, creo que esto no está bien. Mejor quito ese pensamiento y volvemos otra vez a empezar. No todo lo que viene a mi cabecita quiere decir que es el Señor. Y tenemos que tener cuidado. Siempre la manera en que vamos a purificar nuestros pensamientos, nuestras ideas, o todo lo que venga a mi cabecita, tiene que ir filtrado, siempre. Porque no todo lo que me habla es el Señor. A veces soy yo mismo, mis emociones, mis deseos. Tenemos que tener mucho cuidado, mi amado. Tenemos que ser bíblicos. No podemos, ¿verdad? Como dice el tema, invalidar la palabra de Dios por nuestra tradición. Porque el Espíritu le dijo y no hablamos. No, y la palabra no habla. La palabra de Dios no te dice que es correcto, que no es correcto. En vano, entonces, si es así, dejemos la Biblia y empecemos a buscar las cosas del Espíritu y que vengan a nuestra mente y nos guiamos por lo que el Espíritu nos hable. Y dejemos a un lado la palabra de Dios. Si esto no tiene esa importancia, hagámoslo a un lado y entonces lo que venga a mi mente, ¿dónde los voy a fundamentar a ustedes? ¿Dónde va a estar puesto el fundamento de nuestra fe? Para decir lo que estoy haciendo es agradable al Señor. Para poder decir que lo que estoy haciendo delante de Dios es correcto, es bueno y es agradable. Si yo no me planto en la palabra. Algo que a mí me ha ayudado, mi amado, cuando yo salí de la última iglesia donde me congregaba, fue despojarme de mis pensamientos, de todo lo que me enseñaron y empezar de nuevo con el Señor. Y a través de la palabra, no digo que tengo el 100% la verdad, no, me equivoco, sí. Pero trato de corregir aún en mis errores las cosas que a través de la palabra de Dios sigue uno descubriendo y sigue uno, ¿verdad?, aprendiendo. Porque es un aprender día a día, mi amado. Pero no puedo desechar la palabra de Dios. No puedo invalidar por alguna tradición o por alguna enseñanza, o por las cosas que me vengan a mi mente. No puedo invalidar la palabra de Dios. La palabra es Jesucristo. El Señor dijo, las palabras que Él se ha dado son espíritu y son vida. ¿Y cuáles son? Esta, tu Biblia. Son espíritu y son vida. Busquemos al Señor. Hoy en día hay quienes quieren reemplazar la fe por las obras legalistas de la ley. ¿Piensas tú que por diezmar vas a tener el favor y vas a ser agradable a Dios, que Dios te va a bendecir mucho porque diezmas? ¿Y la fe? ¿Y lo que Jesús hizo? Escuchaba un comentario anoche que decían algunos hermanos, ¿verdad? Que había un cuate que decía que una vez se enojó con Dios y le dijo, Dios, si tú no me unges y me usas, yo me muero. Es más, ya no quiero vivir.
Y yo creo que Dios estaba muy preocupado porque este varón ya no quería vivir. Que sí, te voy a ungir y vas a hacer milagros, pero no te mates. Como que si Dios está al mando de usted de uno. ¿Es en serio? Desafortunadamente eso enseñan y hay muchos que aprenden así. Y así se dirigen para con Dios, porque así conseguiste lo tuyo. Miren, mis amados, tengamos cuidado en todo eso. Y perdón por extenderme, pero esto es importante. No pienses que porque de alguna manera Dios me trató de esta forma, o hice tales cosas, o tomé acción de una manera, y que a través de esa manera Dios me respondió. No pienses que a ti te va a suceder lo mismo. No pienses eso. Porque muchos son muy listos, ¿no? Porque quieren riqueza, quieren prosperidad. Y dicen, ponen el ejemplo de Salomón. Salomón, ¿verdad? No pidió riqueza, no pidió los enemigos, pidió sabiduría. Entonces van y se acercan a Dios, Señor, dame sabiduría. Pero no quieren sabiduría. Ellos quieren lo que Salomón recibió porque pidió sabiduría. ¿Sí me explico? ¿Verdad? O cuando Eliseo, ¿verdad? Pide la doble porción. Yo quiero la doble porción de tu espíritu. Pues yo también le voy a pedir, ¿verdad? No. ¿Dónde se oye otra persona que pide doble porción? Entonces, mi amado, lo que Dios hizo conmigo es conmigo y nada más. Lo que Dios hace contigo va a ser y con cada uno, porque Dios habla y llama en lo personal. No quiere decir que por lo que yo atravesé. A ver, ¿cuántos quieren atravesar cuántos quieren tener 7 veces más como Job obtuvo? 3 veces más. ¿Estás dispuesto a pasar por lo que Job pasó? ¿Por qué no predican eso o no? ¿Verdad? No, queremos las maduras, ¿verdad? Pero las verdes no. Entonces, mi amado, no podemos, ¿cómo se dice? Reflejarnos en lo que el hermano hizo, pasó. Porque eso fue él y Dios. Que sí lo puedo tener como algo inspirador para acercarme al Señor y de alguna manera creer que Dios responde y sigue haciendo milagros, lo entiendo. Pero no hacer lo mismo para decir, yo voy a tener así. Hermano, fíjate que, esto lo usan muchos, ¿verdad? Yo no tenía nada, pero empecé a diezmar y daba mi diezmo y no daba más que mi diezmo, yo daba y el Señor me prosperó. ¿Cuántos quieren ser prosperados así? Amén, pues 10, mi hermano. No, pues los hermanos están ahí. Vuelvo a decir, lo que pasó conmigo no quiere decir que va a pasar exactamente contigo. Porque Dios pesa los corazones y las intenciones del mismo. Y Él tiene un plan en específico para cada uno de nosotros. El llamado no es grupal, es individual. Dios te llamó a ti en diferentes circunstancias. A cada uno nos llamó. Algunos en situaciones muy fuertes, otras no tanto. Y dice uno, es que yo no voy a dar mi testimonio porque la verdad, mejor que lo dé el hermano fulano. Ese sí, ¿cómo le pasaron cosas? Y sí, mi amado, no tiene nada que ver. Lo que vas a dar de testimonio no es lo que te pasó en tu vida, sino glorificar a Dios, ¿verdad? De dónde te rescató. Y aunque no hayas tenido una vida en desorden, tienes que glorificar a Dios porque tenías el mismo destino que el otro hermano. Así es que, mi amado, hagamos a un lado las tradiciones. Dejemos de estar viviendo. Yo les comentaba el lunes, ¿quién sabe de ustedes? ¿Quién estableció la liturgia cristiana de que así se debe de llevar un servicio?
alabanza 45 minutos, prédica 45, ¿verdad? Pero el pastor se extiende, yo lo sé. Así es que estoy rompiendo, ¿verdad?, esas tradiciones. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Así no le hacían anteriormente. Pero llegó un tiempo, tiene un trasfondo esto. Hay que investigarlo, hay que saber quién lo estableció de esa manera, para poder saber por qué se estableció, de qué manera, por qué lo hicieron, para qué lo hicieron. Y ahora todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Alabanza y prédica, administración. Alabanza, prédica. Y lo mismo sucede cuando nosotros escogemos los cantos. Porque así aprendimos, ¿verdad? Empiezas con las alabanzas, júbilo y el último adoración. ¿Quién estableció eso? Seguimos tradiciones. ¿Qué te parece si un día nada más cantamos un canto y predicamos 15 minutos? Algunos van a decir, gloria a Dios, hermano. Tiempo. No, mi amado, solamente lo estoy poniendo de ejemplo. Como a veces seguimos cosas que ni siquiera entendemos. Y la única fuente verídica, verdadera, en la cual se va a cumplir todo, es la palabra de Dios. ¿Me acompañas? Así es que, mi amado, en vez de estar siguiendo reglas y tradiciones, no digo que las reglas sean malas, y son buenas en la iglesia, sí lo son, pero no tienen que ser más importantes que la palabra de Dios. Inclusive las reglas que podamos nosotros establecer en la iglesia tienen que ir de la mano con lo que está escrito aquí. Para luego no poner cosas como que si fueran más importantes que la palabra. He escuchado a algunos, ¿verdad?, que diezmas, y si no diezmas te vas a condenar. ¿Dónde dice la palabra eso? Si me voy a condenar por no diezmar, quiere decir que si diezmo no me condeno. Entonces la salvación es por diezmar. Ya no es por lo que Cristo hizo. Invalidando la palabra de Dios por la tradición. Por cosas que ni saben ni entienden qué es el diezmo. Mis amados, tenemos que tener cuidado. Las reglas de la iglesia no están por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad suprema y es la que debe dirigir una iglesia. No las tradiciones o las reglas internas de la iglesia impuestas por un hombre. Con esto no estoy diciendo que no debe de haber reglas en la iglesia, no. Digo que estas reglas no deben de tener mayor poder o autoridad que la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando de los fariseos. Hay mucho que aprender de ellos. Y la primera de esas es no reemplazar la palabra de Dios por cualquiera de las tradiciones. Tenemos que buscar siempre en la palabra de Dios lo que es verídico y lo que no es. No le hace que tenga 40 años haciendo lo mismo. Cuando vengo a la palabra de Dios, ¿verdad? Yo nací de nuevo. Y mi vida tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que el Señor dice en su palabra. Así yo estoy rompiendo con la tradición con la que he vivido. Porque ahora ya no vivo por tradición. Ahora, como dijo Pablo, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo. Entonces yo tengo que vivir conforme a Cristo. No conforme a lo que me enseñaron en la antigua iglesia, no conforme a lo que aprendí, sino más bien conforme a lo que el Señor habla y manda en su palabra. Ahí tenemos que nosotros reflejarnos, no siguiendo tradiciones, sin fundamento muchas veces, y muchas otras, torciendo el mandamiento o la palabra para los propios deseos. No es así, hermano. Así es que te invito por favor a que te pongas sobre tus pies. Te estires un poquito. ¿Cómo estás? Eso. Vamos a orar. Quédate aquí conmigo.
¿Cómo has estado viviendo tu vida? ¿Siguiendo una tradición o verdaderamente reflejándote en la palabra de Dios y que Dios sea quien guíe tu vida? ¿Cómo la has estado viviendo? ¿Siguiendo todavía las reglas y el modus vivendi de este mundo o estás siguiendo verdaderamente un cambio en tu vida? Estás por tradición, ¿verdad? Porque tengo que venir a la iglesia, porque tengo que apartar este día por el Señor, ¿verdad? Para ponerme bien y es que, Señor, durante la semana no agarré la Biblia, no oré, no te busqué. Ay, el domingo me pongo a cuentas. Como cuando estábamos en la iglesia tradicional, ¿verdad? Que íbamos a misa para limpiar nuestras conciencias. Salíamos de la misa, pero seguíamos igual en nuestro corazón. Mi amado, ¿seguimos viviendo esas tradiciones? Viniendo a la iglesia nada más para ser vistos y decir, aquí estoy, ya cumplí, Señor. O verdaderamente venimos porque anhelamos aprender de Él, queremos conocerle a Él, amamos su presencia, anhelamos, ¿verdad?, estar con Él. O vivimos tradiciones, o vivimos una verdadera relación con nuestro Señor. Con entendimiento, no por tradición, no porque tengo que venir, porque el pastor ya me dijo, porque los hermanos me están viendo, porque, poniendo muchos pretextos. No, mi amado, venga porque tiene un entendimiento en su corazón y no siga tradiciones de hombres que piensan que porque venir a la iglesia y confesar sus pecados pueden seguir viviendo igual. No es así. Próxima semana vamos a seguir con esto, pero hoy yo quiero que hagas una reflexión en tu vida y que tú digas, ¿por qué vengo a la congregación? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por tradición? ¿O vengo porque realmente sé y entiendo que este lugar es donde adoro al Señor? Es el lugar de mi reposo, el estar con Cristo y escuchar su palabra. Vengo, ¿verdad? No porque me tenga necesidad física, no porque me es impuesta carga de venir, porque si no el pastor me va a hablar o me va a mandar un mensaje, no has venido. No vengo por eso. Vengo porque entiendo que este lugar adoro al Señor, glorifico al Señor, aprendo de Él, conozco más de Él, porque mi alma necesita adorarlo. Por eso estoy aquí. Así es que oremos al Señor. Padre, perdona nuestras faltas, Dios. Perdona nuestras ofensas. A veces actuamos, Señor, sin entendimiento. Quizá por tradición o por costumbre. Sin tener un fundamento, actuamos, Señor. Y a veces no con la mejor intención en nuestro corazón. Por eso hoy, Señor, te pido que limpies nuestro corazón y nuestros pensamientos. Para no seguir, Señor, una tradición o seguir las cosas nada más por seguirlas, sino con entendimiento, Dios. Ayúdanos a que nuestra vida, Señor, sea limpia y transparente delante de ti, Señor. No buscamos riquezas de este mundo, Señor. Buscamos las riquezas que tú tienes preparadas para nosotros. No buscamos reconocimiento de hombres, Señor. Buscamos que tú nos conozcas. Buscamos, Señor, aprender de ti y buscar las cosas celestiales. Este tiempo, Señor, 1, 2 o 3 horas, Señor, dedicarlos especialmente para escuchar tu voz y adorarte, Señor.
Vuelvo a decir, Señor, no porque me es impuesta carga o porque me vengo por imposición, no, vengo por alegría y gozo y agradecimiento, Señor. Y el tiempo que sea necesario con tal de expresarte mi gratitud y escucharte a ti, Señor. Porque yo sé que nos hablas a nuestro corazón. Yo sé que tu Espíritu Santo sigue obrando en nosotros y queremos seguir aprendiendo de ti, Señor. Gracias, Dios. Lo único que tenemos para darte es nuestro corazón, Señor, donde puedas habitar. Está abierto, Señor, para que hagas morada en él y que seas tú, Señor, engrandecido en mi corazón y en mi vida, Señor. Te bendigo, Señor, y te adoro, porque eres tú quien me completas a mí y a cada uno de mis hermanos. Sin ti estamos perdidos, sin ti y lejos de ti no podemos hacer nada, pero contigo, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra, Señor, por siempre y para siempre. Adoremos al Señor, mi amado, y démosle gloria a Él.
misericordia y derramas tus bondades aún en nuestros errores, Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor esté contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Que el Señor sea tu estandarte, que el Señor sea tu fortaleza y tu alto refugio. El Señor siempre está de tu lado como poderoso gigante. No serás conmovido, porque el Señor te guarda por siempre. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Da un aplauso fuerte al Señor.